Saludos cordiales a todos. Vamos a generar un nuevo tutorial relacionado con el mecanismo de revisión y evaluación de las planificaciones microcurriculares generadas en nuestra institución. Para tal efecto vamos a utilizar esta rúbrica de evaluación que se ajusta a los criterios y sobre todo parámetros establecidos en nuestros formatos de planificaciones microcurriculares, que a su vez son emanados desde planta central. Básicamente lo que compete a temporalización, situación del problema, habilidades adaptativas, objetivos, contenidos, en este caso lo que compete a destrezas, actividades, recursos y materiales, actividades y estrategias metodológicas, indicadores de evaluación, lo que compete a adaptaciones curriculares para necesidades educativas, y en este apartado de planificación docente lo competente a la presentación puntual de los instrumentos para su revisión. Obviamente vamos a variar y ajustar los parámetros y criterios en función a nuestra realidad, de manera que tengamos una valoración del desempeño a más de la presentación. Para tal efecto recomendamos lo siguiente. En los formatos compartidos se había especificado el funcionamiento en sí del ingreso de la información. Vamos a tomar el ejemplo de una planificación ya dada, en el caso del PCA, del área de lengua y literatura, a cuyas compañeras docentes agradecemos la prestación de esta planificación para el ejemplo. Básicamente debemos verificar con los compañeros coordinadores de las comisiones técnico-pedagógicas que la información esté ingresada, que esté especificada la temporalidad en función a la carga horaria semanal, y que en este apartado de objetivos se encuentren insertos aquellos que competan al grado, en este caso al noveno de básica, es decir, van a ser los desagregados del subnivel que lo especificamos en nuestro PCI, Plan Curricular Institucional. En este caso lo que haríamos es imprimir justamente la primera hoja, como en este ejemplo, es decir, hasta el punto 5. Porque luego de él anexaremos las planificaciones de unidad didáctica o microcurriculares. En lo competente a estas, de igual manera en función al formato establecido, verificaremos que la información informativa esté ingresada adecuadamente, competente tanto a la temporalidad de inicio y fin de parcial, así como al cálculo del total de periodos, considerando que únicamente para la unidad didáctica 1 o parcial 1 vamos a considerar 8 semanas, para las demás serán 6. Especificando el nombre de la unidad, el objetivo de la unidad. Este objetivo, por favor, compañeros, no es necesariamente el que está especificado en el currículo. De hecho, el instructivo de planificación recomienda que sea construido por el grupo de docentes del área o subnivel. Obviamente podemos basarnos en los objetivos del currículo, del subnivel respectivo, pero debe ajustarse más bien a la unidad didáctica a desarrollarse y que tenga los aspectos básicos de un objetivo, qué, cómo y para qué. Los criterios de evaluación, esos sí son directamente copiados y pegados del currículo de nuestro PCI, no amerita y no aplica en estos la desagregación. El desarrollo en sí de la planificación, ajustando o ingresando la información competente al número de periodos pedagógicos que vamos a dedicar a cada una de las destrezas o actividades dentro de la parcial. En primera instancia, para la primera parcial, especificamos el espacio dedicado al diagnóstico y nivelación, indicando donde sea necesario y si es que lo aplica los temas que se abarcaron o se abarcarán porque es una planificación prospectiva, las actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación, así como sus técnicas e instrumentos. Luego de eso, pues ya viene el desarrollo del plan en sí, en función a los contenidos, en este caso destrezas, que dado el caso estén especificadas en nuestro PCI, serán colocadas aquí tal como están especificadas en el currículo o desagregadas. Ese trabajo ya lo hemos hecho en nuestro PCI, indicando básicamente los temas o macrotemas que nos permitirán alcanzar estas destrezas, enfocados como base no prioritaria, no
direccionada en los textos, simplemente como una guía, pero dependiendo del alcance de la destreza. Las estrategias metodológicas indicando qué método o técnica como estrategia de enseñanza-aprendizaje vamos a utilizar, en este caso el ERCA, pero además de especificar las fases de la estrategia o del método en sí, también una breve descripción de las actividades dentro de cada fase. Los recursos que se vayan a utilizar, el indicador de evaluación, de igual manera, los indicadores no necesariamente van a estar ingresados de manera completa, podemos desagregarlos dependiendo del alcance de los contenidos. Y la evaluación, indicando en primera instancia qué tipo de evaluación vamos a ocupar, teniendo la autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, con su técnica e instrumentos respectivos. Aprovechando este ejemplo, pues recordarles, compañeros, de que en Excel nosotros tenemos la posibilidad de ingresar información hasta que el alto de la fila sea de un máximo de 409. Sobre ese alto de fila no se va a generar una mayor dimensión, si cabe el término, así ingresemos más información, debido a que es el máximo que admite Excel. Por ende, recomendamos que el texto que se asigne a una celda esté en función de esa altura, es decir, lo más específicos posible. En este ejemplo, igual, pues, se continúa especificando las destrezas, en este caso desagregadas, con los macrotemas, con los métodos en función a las actividades de acuerdo a la fase en sí del método, con sus indicadores y la técnica. Recordemos que estas técnicas e instrumentos en esta etapa, es decir, en el desarrollo de las destrezas, la etapa formativa, no deben ser necesariamente presentados para validación, ya que son o competen a un tipo de evaluación semiformal. Solamente las evaluaciones formales son presentadas y sobre todo validadas por la autoridad institucional. En este caso, las de etapa formativa quedan a criterio del docente, tal como se ha especificado aquí. La recomendación es que dentro de ellas utilicemos los tres tipos de evaluación: auto, coevaluación y heteroevaluación. Lo propio con los demás. Una vez que se han especificado los contenidos necesarios, dedicamos, como se había explicado al final, un espacio para el refuerzo académico y para la evaluación sumativa. Para el refuerzo académico, simplemente esa especificación, una temporalidad asignada, y los demás parámetros no aplican, porque si estamos planificando a una prospectiva, no sabemos aún si va a ser necesario aplicar un refuerzo, y si es que es así, en qué contenidos vamos a necesitar hacerlo y con qué estrategia. Eso ya lo especificaremos en su momento con el plan del refuerzo. Y lo propio en evaluación sumativa. Aquí sí, obviamente, los demás parámetros no aplican porque tanto las destrezas como los temas serán los que nosotros ya tratamos anteriormente en el desarrollo de la parcial. Eso tendrá que ser parte de la evaluación sumativa. Obviamente no vamos a ocupar una estrategia metodológica directa porque ya es una evaluación. Sí podemos especificar los recursos, básicamente, si es que la técnica va a ser una prueba escrita, pues las fotocopias y los útiles escolares que van a necesitar los estudiantes para desarrollar la evaluación. Los indicadores, pues aquí sí vale observar o indicar que van a ser los mismos de la planificación. Obviamente, como es una sumativa, serán todos los que nosotros consideramos anteriormente, completos o desagregados. Y la especificación de la técnica e instrumento de evaluación. Esto es importante detallarlo porque si especificamos que vamos a utilizar una técnica de prueba escrita con un instrumento de base estructurada, al final de la parcial ese es el instrumento que debemos presentar. En este caso, verificando la asignación de los periodos para cada destreza y actividad, concordantes con los periodos asignados en un inicio. En este caso, con una temporización correcta. Dado el caso que tengamos adaptaciones curriculares, lo propio, indicamos lo competente a la planificación de los estudiantes de adaptación. En este caso, en especificación, tenemos a un estudiante con una discapacidad intelectual con un porcentaje dado de acuerdo a un documento válido y sobre todo un documento que ha generado un diagnóstico. Recordemos que nosotros no podemos diagnosticar tal como nos especificaron los compañeros del DC, siempre y cuando no tengamos
un documento que habilite ello. Y también el grado correspondiente a la adaptación y el paralelo. Recordemos que esta es una planificación de los novenos, entonces aquí especificamos el paralelo al que pertenece el estudiante con adaptación curricular. En este caso, como se trata de una adaptación grado 3, significa que vamos a generar una adaptación en los contenidos, en el currículo en sí, competente obviamente al su nivel. Es decir, en este caso podemos ver que se está tomando destrezas del subnivel elemental. Los objetivos, las actividades de aprendizaje, los recursos, los indicadores competentes a ese subnivel adaptado y obviamente las técnicas e instrumentos. En este caso hablamos de una heteroevaluación diferenciada, obviamente, porque es una adaptación con la técnica e instrumentos dados. Acá tenemos otro ejemplo en el cual también hay una especificación de la adaptación o de la necesidad educativa en función a un documento habilitante. En este caso es grado 2. En estos casos, como ya hemos visto, pues simplemente generamos una adaptación en las estrategias metodológicas y pueden ser recursos o pueden ser incluso las técnicas e instrumentos. Lo demás compete o son los mismos de la planificación, tal como se ha especificado con estas observaciones. Simplemente el ajuste de escenas en las actividades de aprendizaje. En observaciones justamente se indica en qué etapa o parte temporal de nuestra parcial vamos a activar el refuerzo académico, teniendo la posibilidad de hacerlo tal como lo establece el instructivo en el desarrollo de la parcial o antes de finalizar la misma. En este caso se especifica que se lo realizará en la quinta semana o cuando la situación lo amerite. Esos son los parámetros básicos mediante los cuales generaremos la evaluación y la validación de este instrumento. Dada la situación, pues es necesario y pertinente que la revisión por parte de los compañeros coordinadores se lo haga en los formatos digitales para evitar generar impresiones de pronto innecesarias debido a posibles correcciones. Y una vez que tengamos las observaciones dadas por los compañeros coordinadores, imprimimos y se procede a presentar el documento para la aprobación. Muchas gracias.